mujeres representan un alto peligro. Muchas de ellas ocupaban posiciones de liderazgo dentro de las estructuras criminales o demostraron ser lo suficientemente letales para que sus nombres resonaran ampliamente. Hoy exploraremos a 7 de las mujeres más temidas de El Salvador y otros países donde estos grupos ejercen su influencia. Prepárate, porque muchas de ellas perpetraron crímenes que quedarán grabados en la historia. Antes de empezar, recuerda suscribirte a este canal, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones. La última historia es la más aterradora, así que quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. Número 1. Lenis Escobar, alias La Diablita. Lenis Escobar, conocida en los círculos criminales como La Diablita, fue una figura clave dentro de la notoria Mara Salvatrucha, más conocida como MS-13. Este grupo, famoso por su extrema violencia y su control territorial en varias regiones de Estados Unidos y Centroamérica, encontró en Escobar una aliada implacable y sin escrúpulos. Era miembro activo de las facciones locales Locos Salvatruchas de Sotavento y Locos Salvatruchas de Brentwood, donde se ganó una reputación tanto por su audacia como por su crueldad. Lenis Escobar no solo participaba activamente en las operaciones de la pandilla, sino que además desempeñaba un rol clave en la atracción de nuevas víctimas. Bajo el apodo que le valió el temor y el respeto de sus pares, La Diablita utilizaba su apariencia juvenil y su astucia para ganarse la confianza de jóvenes desprevenidos. Su objetivo era atraerlos hacia trampas mortales que resultaban en brutales ataques. El modus operandi de Escobar era tan sencillo como siniestro. Fingiendo ser amiga o aliada, convencía a sus víctimas de que la acompañaran a parques oscuros y apartados, lugares cuidadosamente elegidos por su aislamiento. Una vez allí, otros miembros de la MS-13, armados con machetes, cuchillos, bates e incluso un hacha, se abalanzaban sobre los desprevenidos jóvenes. El ataque no solo era letal, sino que era perpetrado con una ferocidad escalofriante, en lo que los testigos y las autoridades describieron como un frenesí de violencia. Uno de los casos más espeluznantes fue el asesinato de 4 jóvenes que fueron llevados a un parque y masacrados sin piedad. Este crimen no solo conmocionó a la comunidad local, sino que también destacó la brutalidad y la falta de humanidad que caracterizaba a Escobar y a los miembros de la pandilla. Según las investigaciones, Escobar no solo no mostró arrepentimiento por sus acciones, sino que incluso llegó a alardear de ellas en grabaciones que luego fueron utilizadas como evidencia en su contra. En esos audios expresaba con frialdad la satisfacción que le proporcionaba participar en los crímenes. Además de estos asesinatos, Escobar enfrentó cargos adicionales por extorsión y conspiración. Su papel dentro de la estructura de la pandilla iba más allá de ser una simple ejecutora. También contribuía a mantener el poder y la influencia de la MS-13 mediante amenazas y actos de violencia planificados. Finalmente, las autoridades lograron detenerla y llevarla ante la justicia. Durante el juicio, los testimonios de sobrevivientes, testigos y expertos pintaron un cuadro escalofriante de los crímenes perpetrados bajo su dirección y complicidad. Fue declarada culpable y condenada a pasar medio siglo tras las rejas en una prisión de Estados Unidos. Hoy, el caso de Lenis Escobar, La Diablita, permanece como un recordatorio de la brutalidad de la Mara Salvatrucha y de los devastadores efectos que tienen las pandillas en las comunidades. Su historia, marcada por la violencia, la traición y la destrucción, sirve de advertencia sobre los peligros de ser atraído al mundo del crimen organizado. Número 2. Nuria Isabel Hernández García. Nuria Isabel Hernández García fue más que una figura cercana al mundo del crimen organizado.
fue la pareja sentimental de Carlos Ernesto Mojica Lechuga, conocido como el Viejo Lin, uno de los líderes más temidos del barrio 18. Su relación con este poderoso cabecilla de la pandilla no solo la envolvió en un oscuro mundo de violencia y criminalidad, sino que también la convirtió en una pieza clave para los planes de extorsión de la organización. El Viejo Lin tenía una reputación de hierro en el barrio 18, una de las pandillas más peligrosas y extendidas de Centroamérica. Su liderazgo le permitió mantener un férreo control sobre sus operaciones, incluyendo extorsiones, narcotráfico y otros crímenes. Nuria, al estar vinculada sentimentalmente con él, no solo gozaba de su confianza, sino que también se vio envuelta directamente en algunas de estas actividades ilícitas. La acusación que llevó a Hernández ante la justicia era clara. Durante 2 años había estado extorsionando a una víctima a quien obligaba a pagarle $400 cada quincena. Aunque no se trataba de una operación compleja, la fuerza detrás de esta exigencia radicaba en su vínculo con el líder pandillero. La víctima, aterrorizada por las posibles represalias de un grupo tan violento como el Barrio 18, cumplía religiosamente con los pagos, acumulando un total de aproximadamente $20,000 entregados a Hernández durante ese periodo. La investigación reveló que Nuria desempeñaba un papel activo en este esquema de extorsión, utilizando el nombre y el poder de El Viejo Lin como una herramienta de intimidación. Aunque no estaba directamente involucrada en la logística de las amenazas, su relación con el líder pandillero le daba la influencia necesaria para llevar a cabo esta operación sin levantar sospechas entre otros miembros de la pandilla. A pesar de su cercanía con el líder del barrio 18, esta relación no la protegió de enfrentar la justicia. Una vez que las autoridades lograron reunir pruebas suficientes, incluyendo el testimonio de la víctima y registros de los pagos realizados, Hernández fue arrestada. En el juicio se le imputaron cargos de extorsión agravada, un delito que las leyes locales consideran particularmente grave debido a su impacto en las comunidades y al uso del miedo para obtener beneficios económicos. Durante el proceso judicial, se destacó cómo las acciones de Nuria Hernández García ilustraban un patrón típico de los círculos cercanos a líderes pandilleros, personas que, sin tener un rol explícito dentro de la estructura jerárquica de la organización, utilizaban su cercanía con los líderes para beneficiarse económicamente. Su caso también puso en evidencia el impacto devastador de las pandillas en la vida de las víctimas, quienes a menudo se ven atrapadas entre el terror y la impotencia. Finalmente, el tribunal la encontró culpable de los cargos y la condenó a cumplir una pena significativa por extorsión agravada. Aunque su detención y condena representaron un pequeño paso en la lucha contra el Barrio 18, el caso de Hernández dejó al descubierto la forma en que estas redes criminales se infiltran en todos los aspectos de la vida cotidiana, afectando no solo a sus víctimas, sino también a quienes se vinculan con los líderes del crimen organizado. La historia de Nuria Isabel Hernández García es un recordatorio de que, en el mundo de las pandillas, el poder y la influencia no garantizan inmunidad ante la ley. Su caída refleja cómo, tarde o temprano, las acciones criminales terminan atrapando incluso a quienes creen estar por encima de las consecuencias. Número 3. Ana Patricia Vázquez, alias La Locochona. Ana Patricia Vázquez, conocida en el mundo criminal como La Locochona, fue una figura destacada dentro de la notoria Mara Salvatrucha, MS-13. Como miembro activo de la clica Tecla Locos Salvatruchos, su nombre se convirtió en sinónimo de terror en la ciudad de Santa Tecla, ubicada en el departamento de La Libertad, El Salvador. La influencia de La Locochona y su clica se extendía a través de toda la región, donde llevaban a cabo una campaña implacable de violencia, extorsión y control territorial.
Bajo su mando y participación activa, la clica se enfocaba en someter a comerciantes locales, familias y distribuidores de productos a su voluntad, mediante amenazas y extorsión. Los negocios se veían obligados a pagar cuantiosas sumas de dinero bajo el pretexto de seguridad, para evitar represalias que podían incluir robos, destrucción de propiedades o incluso asesinatos. Esta dinámica no solo llenaba los bolsillos de los miembros de la pandilla, sino que también servía como un recordatorio constante del poder de la MS-13 en la zona. Las actividades criminales de La Locochona y su grupo no se limitaban a la extorsión. Según las investigaciones, la clica también estaba profundamente involucrada en homicidios, secuestros y tráfico ilegal de drogas y armas. Su influencia se extendía más allá de Santa Tecla, conectándola con otras células de la MS-13 que operaban en distintas partes del país y de la región. Los informes policiales vincularon directamente a esta estructura criminal con al menos 19 asesinatos, muchos de los cuales fueron perpetrados con extrema violencia, una marca característica de la pandilla. El control que La Locochona ejercía sobre sus actividades y su reputación de implacabilidad la convirtió en una de las figuras más buscadas por las autoridades. La clica Tecla Locos Salvatruchos operaba bajo un esquema bien organizado, con roles específicos asignados a cada miembro, desde recolectores de extorsión hasta sicarios y coordinadores logísticos. Esta organización les permitió mantener un nivel de eficiencia en sus actividades delictivas, mientras sembraban el miedo entre la población. Finalmente, después de meses de investigaciones y seguimiento, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una operación policial destinada a desmantelar esta peligrosa estructura. Durante los operativos, varios de los cómplices más cercanos de Ana Patricia fueron capturados, incluyendo a María Isabel Palma, conocida como Dora, y Benito Leopoldo Mengíbar, alias Tyson. Estas detenciones representaron un golpe significativo para la clica, ya que ambos eran piezas clave en las operaciones de la MS-13 en la región. Además de las capturas, las autoridades confiscaron armas, drogas y dinero en efectivo, todos vinculados a las actividades ilícitas del grupo. Los testimonios de testigos y las pruebas recopiladas durante la investigación fueron fundamentales para vincular a La Locochona y a su clica con los 19 asesinatos y otros crímenes, consolidando su papel como una de las pandilleras más peligrosas de la zona. La historia de Ana Patricia Vázquez es un ejemplo más del alcance de la MS-13 y del impacto devastador que estas estructuras tienen en las comunidades donde operan. Aunque su captura y la de sus cómplices representan un paso adelante en la lucha contra las pandillas, también es un recordatorio de que estas organizaciones se regeneran rápidamente, alimentadas por un ciclo de pobreza, exclusión y violencia que sigue afectando a El Salvador y otros países de la región. La Locochona ahora enfrenta a la justicia, pero su legado de miedo y dolor sigue siendo un reflejo de los retos que enfrenta el sistema de seguridad y justicia en la región para erradicar el fenómeno de las pandillas. Número 4. Carla Jacqueline Morales. Carla Jacqueline Morales fue buscada en múltiples países tras evadir la justicia por un espantoso asesinato en 2018. Se le acusó de colaborar con una célula de la Mara Salvatrucha en Estados Unidos y de conspirar para asesinar a José Alfonso Villanueva. Con artimañas, llevó a Villanueva a un área remota, donde 5 pandilleros lo atacaron brutalmente con machetes antes de dispararle para asegurarse de su muerte. Intentó huir de la justicia cortando su monitor de tobillo, pero fue capturada 9 meses después en Houston. Morales se declaró culpable y fue condenada a 30 años de prisión. Número 5. Venus Romero Iraeta.
Venus Romero Iraeta participó en uno de los crímenes más impactantes, el asesinato de Damaris Reyes Rivas, una adolescente engañada para enfrentar represalias por la muerte de un miembro de la MS-13. Reyes fue sometida a torturas físicas y psicológicas antes de que Iraeta le asestara más de 13 puñaladas. Además, le arrancó un tatuaje como macabro recuerdo. Por este atroz acto, Iraeta fue condenada a 40 años de prisión. Número 6. Brenda Paz, alias Smiley. Brenda Paz fue una joven que se unió a la MS-13 tras escapar de su hogar en Los Ángeles. Sin embargo, su destino dio un giro fatal al comenzar a colaborar con las autoridades, proporcionando información clave sobre más de 60 casos relacionados con la pandilla. Esta cooperación fue su sentencia de muerte. Embarazada, fue emboscada y asesinada por sus propios compañeros pandilleros, quienes abandonaron su cuerpo en Virginia. Número 7. Ana Griselda Burgos, alias La Chuy. Ana Griselda Burgos, conocida como La Chuy, fue una de las figuras más temidas dentro de la estructura del Barrio 18, una de las pandillas más peligrosas de El Salvador. Aunque su apodo puede sonar informal, su implicación en actividades criminales fue todo lo contrario. Un reflejo de la violencia y el poder con los que la pandilla controlaba varias zonas del país, particularmente en el área de Soyapango, una de las regiones más conflictivas del país. Desde joven, Burgos estuvo involucrada en el mundo del crimen organizado, comenzando su carrera en el Barrio 18 como una integrante más, pero rápidamente ascendió dentro de la jerarquía de la pandilla debido a su habilidad para imponer su voluntad mediante amenazas y violencia. A través de su participación activa, logró ganarse el respeto y el temor tanto dentro de su grupo como en las comunidades que estaban bajo su dominio. En 2018, un video que se viralizó en redes sociales expuso a La Chuy en toda su crudeza. En el material se podía ver cómo amenazaba abiertamente a un grupo de comerciantes en una de las calles más transitadas de Soyapango. Con una actitud desafiante y violenta, Burgos exigía grandes sumas de dinero a cambio de protección, una táctica común utilizada por las pandillas para extorsionar a pequeños empresarios y habitantes de la zona. En ese video sus amenazas eran claras. Si no pagaban, sufrirían las consecuencias, que podían incluir desde el saqueo de sus tiendas hasta ataques directos a sus vidas o familiares. Este tipo de intimidación era parte de su modus operandi, en el que la violencia era la herramienta principal para mantener el control sobre su territorio. Pero la extorsión no era la única actividad criminal que Ana Griselda Burgos realizaba. Además de su papel en la extorsión, también estaba involucrada en el tráfico de sustancias ilegales, especialmente drogas. Distribuía cocaína, marihuana y otras sustancias a lo largo de Soyapango y otras zonas vecinas, utilizando una red de contactos dentro del Barrio 18 para garantizar la distribución y el cobro de dinero proveniente de este comercio ilícito. A medida que se consolidaba como una figura clave dentro de la estructura criminal, su influencia se extendió más allá de las calles, controlando parte de las operaciones del tráfico de drogas en la región. Por otro lado, la vida de La Chuy no estaba exenta de violencia directa. Según fuentes cercanas a las autoridades, Burgos participaba activamente en crímenes como homicidios, secuestros y robos, todos ellos ejecutados en nombre del Barrio 18. Su reputación como mujer feroz y decidida a mantener el poder mediante el terror le permitió ascender rápidamente dentro de la pandilla, siendo reconocida no solo por sus compañeros, sino también por sus rivales. Sin embargo, la caída de Ana Griselda Burgos fue inevitable. En una operación de seguridad llevada a cabo por las fuerzas policiales de El Salvador, La Chuy fue finalmente capturada en un operativo en Soyapango. Las autoridades lograron rastrear sus movimientos durante semanas, utilizando inteligencia estratégica y la colaboración de informantes.
La captura de Burgos fue un golpe significativo para el barrio 18 en la región, ya que se trataba de una de sus figuras más influyentes y temidas. Una vez detenida, se le procesó por múltiples delitos, entre ellos extorsión, tráfico de drogas, homicidios y otros crímenes relacionados con el control territorial y las actividades ilícitas. Durante el juicio, las pruebas presentadas, incluidas grabaciones de sus actividades y testimonios de víctimas de extorsión, fueron fundamentales para demostrar su implicación en los crímenes. La justicia salvadoreña le impuso una condena de hasta 50 años de prisión, lo que representó una de las sentencias más severas en contra de una mujer vinculada al crimen organizado en el país. La historia de Ana Griselda Burgos, alias La Chuy, es un ejemplo claro de cómo las pandillas no solo afectan a las comunidades en términos de violencia, sino también cómo sus miembros, a pesar de las dificultades y de ser mujeres en un entorno de predominancia masculina, logran hacerse un espacio dentro de la estructura delictiva. Su captura y condena no solo representaron un triunfo para las fuerzas de seguridad, sino también un recordatorio de los retos que aún enfrenta El Salvador en su lucha contra el crimen organizado y la impunidad. En la actualidad, La Chuy permanece tras las rejas y su historia continúa siendo un testimonio de los efectos devastadores que el crimen organizado tiene en las vidas de aquellos atrapados dentro de su influencia. A pesar de su encarcelamiento, las autoridades advierten que el control de las pandillas en muchas áreas de El Salvador sigue siendo un desafío persistente, y figuras como Ana Griselda Burgos muestran cómo el poder de las pandillas puede corromper a personas de todas las edades y géneros, perpetuando un ciclo de violencia y temor. ¿Qué opinas de estas historias de las mujeres más peligrosas? Si conoces otras que deberían figurar en esta lista, compártelo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima entrega.